de poderle decir, sí creo que lo puede hacer. Y es esa comunión con usted. Padre bendito, sé que nos cuesta alabarle, sé que pronunciarle una alabanza puede ser difícil para nosotros, pero también es difícil creer que aquellos que no nos hace fácil cantarle, se nos hace muy fácil tararear una canción que ya no pertenece a que nosotros la cantemos. Entonces eso nos da cuenta de que todo lo que nos estamos haciendo para ti es mental. Entonces esta noche también le suplico, no sé si mis hermanos así lo desean, el poderle suplicar por sabiduría, que siempre pueda dárnosla a nuestra vida, mi Señor. Porque hay momentos que también personas se acercan, quizás tenemos familiares que pertenecen a otros grupos, por no llamarles sectas, en los cuales ellos están muy cómodos y han aprendido mucho, malamente, pero lo han aprendido, y quizás nos hacen dudar. Esa sabiduría le pedimos, Padre bendito, para poder estar firmes en su palabra, porque de aquí a mañana podemos decir, ya no estar aquí y escuchar palabra, por decirlo así, solo por la televisión o solo por una red social, pero siempre volverá aquello que nos dijeron, inclusive bíblico, y que podamos dudar. Permítanos, Padre bendito, que no lleguemos a ese punto también. Lo que le estamos suplicando es más espiritual que en lo físico, mi Señor, pero en cuanto estemos concentrados en usted, bendito Señor, haciendo más cosas para usted, pues lo demás así lo ha expresado, entrará por añadidura. Y bendito Dios, que así sea para cada uno de nosotros, venga esa añadidura. Permítale a mi lugar de refugio, esta iglesia, Padre bendito, que siempre pueda cubrir esas necesidades, y que siempre haya palabra también para los que no se pueden congregar porque no están en el país. Gracias, mi Señor bendito, por este momento de oración, y le suplicamos, mi Señor, que cada versículo que vamos a leer sea, Padre bendito, lo más cercano que usted quiere expresarnos a cada uno de nosotros, lo más cercano posible a ese momento en el que usted lo expresó, en ese momento en el cual usted permitió que se escribiera. Gracias por esa palabra que vamos a escuchar, mi Señor, y en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, le suplicamos esto. Amén y amén. Le expresaba que hay varios versículos, hay varios, milagros, y que dentro de esos milagros serían como alrededor de 36, le expresaba. Lo he dejado sentadito, perdone si usted sistemáticamente en su mente dice, así no se hacen las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente podríamos tomarlo como sacarlo un poco de la rutina. También no lo voy a parar porque hay muchos versículos que hay que leer. Y el tema para hoy, siempre hay que poner un título: más que los milagros, la enseñanza. Más que los milagros, la enseñanza. ¿Qué podemos aprender de algunos milagros de nuestro Salvador bendito? Ya que no los podemos ver todos, por eso le decía la cantidad. También en esta noche, ¿qué dijo nuestro Salvador bendito durante realizaba su milagro o hasta después? ¿Qué fue lo que él expresó? ¿Qué podemos comprender? ¿Qué dio a entender cuando le dio el milagro a estas personas? También, inclusive, nos llevará a otros versículos. Recuérdese que mi persona siempre le entrega otros versículos para que siempre usted tenga en mente que la escritura no se tergiversa. Por el contrario, toda la Biblia está en sintonía. Si creemos que esta tiene algún error, nosotros estamos equivocados. Que alguien le incluyó algo, puede ser, sí, pero eso también ya quedó escrito lo que va a pasar con las personas que le han añadido, o aquellos que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de hablarles de Biblia. Si le aumentamos
¿qué nos podrá pasar? Ah, eso es lo que vamos a ver. De hecho, también piensa en lo siguiente. Primero Dios, le voy a repetir muchas veces esto, así que pídale al pastor Edwin que no me ponga mucho a predicar, porque se lo voy a repetir muchas veces. Piense esto, por favor, hagamos mnemotecnia, es decir, tener algo que nos ayude a recordar. Usted siempre que escuche una prédica, póngase primero en su mente qué dijeron. Y lo digo plural porque qué dijeron es desde los 6 pastores que tienen la bendición de predicarle acá hasta los que usted escucha entre lunes a sábado. Por eso dije qué dijeron, ¿verdad? Pero si usted lo quiere acortar, cuando nos vayamos de aquí, usted puede decir qué dijo el hermano Pedro. 1, qué dijeron, porque eso nos conviene escucharlo todo, ¿sí? Y de eso que qué dijeron, ¿qué es bíblico? Puede también usted pensarlo, ¿qué es bíblico? Porque con eso usted va a retener lo bueno. Entonces, estas dos cosas que dijeron y que es bíblico, lo he tomado también de Primera de Tesalonicenses 5:21, donde dice que lo debemos escuchar todo y retener lo bueno. Llevamos 2. ¿Qué decimos o qué dijeron? ¿Qué es bíblico? Tercero, si ya es bíblico, ¿qué aprendí? Si hay Biblia incluida, créame que algo vamos a aprender, siempre. Si hay Biblia incluida, siempre vamos a aprender algo. Me atrevo a decir que hay mucho que aprender. Cuando uno lee algo, en mi caso a veces hasta me da ansiedad, porque un versículo me lleva a otra cosa, y digo, este puede ser el sermón para otro momento, y pongo a escribir, pongo a poner, y al final de cuentas ya pasaron 2 a 3 horas y ni siquiera he terminado lo que me corresponde para entre semana. Así sucede. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender. En cuanto a Biblia, hay mucho que aprender, ya que puede haber versículos también que los hemos aprendido, y esto lo decía en la oración, que lo hemos aprendido fuera de su contexto, y que esta parte es la más difícil, porque no queremos escuchar cómo lo está diciendo otra persona, y este punto nos lleva al primero, escucharlo todo, ¿sí? Y sería difícil reaprender ese versículo, ¿sí? Para usarlo verdaderamente dentro de su contexto. Entonces vuelvo y repito, en su mente siempre debe de estar ¿qué dijeron? En su mente debe de estar de esto que dijo el hermano, ¿qué es bíblico? Y después de pasar a qué es bíblico, ¿qué aprendí? Y con esto de qué aprendí quiero agregarle algo más. Donde yo elaboro, a los niños les ponen muchas canciones y les ponen alabanzas también. Entre una de ellas, hasta hace poco estaba razonando completamente y dice este hermano, es imposible toparse con su cruz y seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque tú lo cambias todo. Entonces, si usted hace una retrospectiva, es decir, si usted su pensamiento lo lleva hacia su historia de cómo era y cómo es ahora y no hay ni un cambio, entonces recuerde eso también, que es imposible poder que la Biblia esté involucrada y que no nos haya cambiado en algo. 1, ¿qué dijeron? 2, ¿qué es bíblico? 3, ¿qué aprendí? 4, ¿qué voy a poner en práctica? ¿Sí? Ante mucho aprendizaje, usted decide qué poner en práctica. Lo que a veces ha escuchado de aquí es cierto, porque también me sucede. A veces me ha sucedido algo entre semana y es lo que el Padre permite que yo le venga a predicar, porque es una autoridad. Pero si entre semana ha pasado muchas cosas, pero Él decide que no se ponga en el sermón, es donde viene más complicada la cosa, porque va a suceder en la semana que sigue. Entonces, cuando escucha a los pastores que ya lo han expresado, ¿verdad?, que primero debemos ponerlo en práctica nosotros, es correcto. Entonces, lo último y cuarto es ponerlo en práctica.
¿Por qué? Porque nosotros decidimos si lo que estamos escuchando, aunque sea bíblico, se vuelva una ordenanza humana. Y esta ordenanza humana se lo coloco para que cuando usted lea la Biblia y lee en la Biblia la palabra rudimento, se refiere a ordenanza de humanos. Significa que es lo que no debemos de seguir. Lastimosamente también nosotros decidimos si lo bíblico que escuchamos se vuelva una tradición, se vuelva una obligación también, porque lo debemos de hacer por amor, o simplemente algo que escucho que me gustó, pero yo quiero olvidarlo, porque sé que es bueno, pero no lo quiero practicar. Sucede también. ¿Y por qué también les digo todo esto? Es bien difícil, ¿sí? Es bien difícil, no solo sucede en esta iglesia. Usted sabe que a veces nos invitan a una iglesia y esa iglesia se congregan alrededor de 8,000 personas. Entre esas 8,000 personas, usted sabe que andan varios paseándose. Entre ellos, el que está midiendo el tiempo, que la computadora los números los pone como a 20, mire qué metido soy, a 20 centímetros para estar llevando el tiempo y está haciendo indicaciones con su mano que ahora corresponde lo otro. O si no, ven que el muchacho se pone en pie, entra, de repente sale y justo detrás se quedó alguien, lo fue a llamar para decirle que le corresponde. Sucesivamente, también vemos que ahí va la persona con la cámara y bueno, están predicando, pero ya me van a tomar la foto. Hey, muchacho, por aquí es, ¿verdad? Y después volvemos a ver al predicador y por dónde estaba, qué dijo, y le perdimos lo que él dijo. Por otro lado se acerca también el muchacho con la cámara. Esta parte es la que nos distrae mucho. Y si en una iglesia de 8,000 miembros sucede, en nuestra iglesia, nuestra casa, nuestro lugar de refugio, para allá y para acá andan los hermanos de multimedia. Nos encantaría que ellos pudiesen estar sentaditos, pero su servicio no es así. Tienen que estar pendientes de la cámara y de colocar ciertas cosas que son de interés nuestro para la página. Lo que le pido es que no que me ponga atención, sino que a lo que usted escucha pueda ponerle estas 4 partes que dijeron, que es bíblico, que aprendí y que pondré en práctica. Uno de estos versículos, para ya entrar en la Biblia, dijo Pablo en uno de esos versículos: prosigo a la meta. Pero proseguir a la meta no solo es expresarlo, sino que se refiere a lo que continuamente estoy aprendiendo de su palabra, y que eso me va a llevar siempre por el buen camino, el de nuestro Salvador bendito, y eso nos va a llevar a la bendición de las moradas eternas. Pero para empezar con un versículo también, busque conmigo Mateo 9:20. Mateo 9:20. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Una mujer que había tenido, pues no lo han encontrado, que tiene, es Mateo capítulo 9, versículo 20. Excelente, ¿verdad? Una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y le tocó, ¿verdad? Correcto. Y él tocó el borde de su manto. 21, porque decía dentro de sí, esto es la señora, ¿verdad? Si tocare solamente su manto, seré. 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Como le decía al principio, en lo que le decía que era, tomémoslo como una introducción, vamos a ver otros versículos que también van con estos de la mano. Y para este caso, este primer milagro es donde el Señor Jesús vuelve a verla y le dice primeramente: ten ánimo, ¿verdad? Se lo expresa, pero bendito Dios, en el momento no le dice: ten ánimo, te vas a curar, ¿verdad? Sino que le dice: ten ánimo, y en el momento le dice: hija, tu fe te ha salvado. En eso de que tu fe te ha salvado, recuerde
¿qué es fe? Y si no, pues se lo expreso en este momento para poderlo recordar completamente, y como es, se lo leo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la palabra del Señor, bendito sea. Y no se han equivocado cuando les hemos predicado o nos han predicado que no es por vanas repeticiones. Inclusive vanas repeticiones puede ser en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero antes de pronunciar muchas veces ese nombre de Jesús, ¿qué hice para inclusive poder acercármele a Él y pedirle, verdad? La palabra del Señor también es perfecta cuando dice: todo lo que pisare, ¿el qué? Excelente, será vuestro, ¿verdad? Vamos a ese versículo. Deuteronomio 11:24. Mientras usted lo busca, le expreso lo siguiente. Estamos viendo milagros. El primer milagro es la mujer del flujo de sangre, pero de eso lo que hemos tomado es lo que él le dijo: ten ánimo. Y le dijo: tu fe, ¿verdad? Tu fe. Ahora vamos a irnos a este versículo. Deuteronomio 11:24. Excelente, lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Hasta allí leámoslo. Léame el 23, por favor. ¿Qué dice? Inclusive naciones más poderosas que ellos, el Señor las iba a desterrar, es decir, las iba a mandar fuera de allí. Y con esto quiero decirle que muchas veces nosotros decimos: todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Viví alrededor de 28 años donde vive mi mamá, y hoy que ya pasaron 42 años desde mi vida que mi mamá está allí, el lugar no sigue siendo nuestro. De hecho, donde vivo no es mío tampoco. ¿Cuántas veces he orado y esto no se ha cumplido? Entonces, ¿por qué no se cumplirá? Habrán otras razones. Pero fíjense que, yéndonos al versículo, dice que el Señor les iba a limpiar, les iba a quitar a todas las naciones, inclusive más poderosas que ellos, para que ellos tuvieran una tierra. Después, en el 24, les dice que todo lugar que pisó la planta de su pie. Ajá, no, ¿verdad? Entonces dice: todo lo que está pisando la planta de vuestro pie. Tampoco, ¿verdad? Dice: todo lo que pisare. Está hablando a futuro. Y para terminar con esto de que iba a quitar a las naciones, el pueblo llega y, por decirle algo que no está en la Biblia, pero para poderlo poner para nosotros: hey Josué, esta es la cuestión del Líbano, ¿verdad? Porque ahí lo dice el versículo, ¿sí? Y aquí estamos por el río Éufrates, ¿verdad? Sí. Así que Jehová lo dijo, y aquí está: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. Una tierra que de antemano nuestro Dios les había dicho que iba a ser de ellos, ¿verdad? Entonces, ahora póngalo en la actualidad. Los israelitas actuales desean quedarse con El Salvador, con Guatemala, con Honduras, con Panamá. No, ¿verdad? No los vemos luchando por eso. Los vemos luchando por lo que ellos creen que es de ellos, por estas mismas coordenadas, y fuera de allí no les interesa. Por el contrario, hay países que han conquistado y que se han adueñado de otras naciones, y se han adueñado y ahí las tienen. ¿Por qué? Porque quizás su deuda no la han podido pagar, o no sé cuál será la situación, pero quiero ponerle ejemplo que otras naciones sí están haciendo lo contrario a lo que la Escritura dice. Que le quiero llevar con este versículo es a lo de la fe, que a veces expresamos inclusive versículos bíblicos que por el hecho de querer ver nuestro milagro palpable, y no vienen ¿cómo se dice?
a ser ciertos en el momento de nuestra petición. Por ejemplo, ¿será que lo que estamos pidiendo nosotros y hemos puesto este versículo, que pisare la planta de vuestro pie, hay un detonante, y es que le dio coordenadas? Le puedo preguntar, ¿Dios ya le dio las coordenadas de que eso va a ser suyo? ¿Lo ha dicho con voz audible? Podría ser una de las cosas que podríamos pensar. Pero cualquiera allá afuera, ¿verdad? Y de hecho quizás lo van a hacer, me van a decir, mira, pero ese versículo lo tomamos en fe. Y no está mal que lo tomemos en fe, pero ¿qué nos comprendía mejor? Ser un poco más sinceros para con el Señor. Entonces, con esto de tener fe, que ya le leí a usted que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en eso de la fe vemos que a veces expresamos este versículo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos llegar a eso, verdad? Si a veces ni siquiera sabemos dónde hemos puesto nuestro pie, ¿sí? No sabemos dónde lo hemos puesto y no queremos soltar aquello y sabemos que eso no es nuestro. Entonces eso se vuelve una vana acción. Por ejemplo, si yo le dijera, Señor, que esto que está pisando la planta de mi pie fuera, va a ser nuestro, óigame, ¿cómo voy a sacar yo a mi abuelo que es el dueño de eso? No tiene sentido, no es bíblico, ¿sí? Entonces, grande es el Señor que le puede dar algo mejor y sin tener en la mente a quién sacar del lugar, ¿sí? La vana repetición, también hay vanas acciones, que estas son producto de personas que no conocen a Dios. Hacen acciones, hacen repeticiones, ambas vanas, porque no conocen a Dios. Eso significa que no conocen o creen conocer a Jesús, y eso significa que no leen la Biblia. Y eso está del portón para afuera, ¿verdad? Aquellos que no le creen al Señor, o aquellos que no quieren seguirle, o aquellos que todavía no hemos podido llegar a ellos. Pero para los que seguimos a nuestro Salvador bendito, y para los que expresamos todo esto, ¿verdad? En nuestra mente, cada vez que pidamos algo, en lo que pedimos debe de estar nuestro Salvador. Bien lo aprendimos nosotros hace muchos años, cuando alguien nos decía, finalice sus oraciones en el nombre de Jesús, que sea Jesús el que está incluido. Por muchos años uno se quedaba preguntando, ¿verdad? ¿Y a dónde dice eso? Lo encontramos como versículo, pero analizándolo ahora lo estamos comprendiendo el por qué. Tiene que estar el Dios y el Jesús en su boca todos los días de su vida y todos los días de mi vida, ¿sí? Y para que esto también se vuelva incluido Él, es una de las cosas. Pero esto que lo expresemos a Él no significa que no debemos de dejar de tener fe. De hecho, fe es tener confianza. Y oiga este detalle. Quizás algunos tenemos la costumbre de entregar nuestras llaves. Se las deja a alguien porque allí deja a su niño, sus niños, o su niña, o sus niñas, y te las dejo porque ya sabes, ¿verdad? Si algo, una emergencia, me las sacas, o se las deja porque uno las pierde, o por lo que se las deje, le dejó las llaves, ¿verdad? Y tal vez la frase que ocupamos más, por si algo sucede, ahí tenémela, ¿verdad? O le dejamos una copia. Pero piense, si usted es uno de ellos, ¿por qué le da las llaves? ¿O por qué le daría las llaves? ¿Cuál es la palabra que está involucrada allí? Leí unos labios por ahí, ¿verdad? Porque le tenemos confianza, ¿verdad? Excelente. Puede ser desde un familiar o hasta alguien que se presenta, ¿verdad? En su rostro bien así como yo, va, de confiar, ¿o no? Bye. Entonces se las dejamos. Pero ¿qué tal esta persona decidió abrir? Que no está malo. Decidió entrar, no está malo. Pero decidió tomar su televisor, que por cierto lo acaba de comprar, y se lo vendió, pero el dinero no se lo dio a usted. ¿Cómo se pondría usted? Mal, ¿verdad? Pero si le tenía confianza, y no confianza es que al darle las llaves podés hasta tomar lo que hay en la refri. Pero le vendió su tele. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le diría? Hoy me lo pagás, ¿verdad? ¿Sí?
o si no te voy a quebrar esta cosa, o si no de aquello que tenés, dámelo, porque mi tele era mío, de mi propiedad, ¿verdad? Y lo quiero y lo quiero. Entonces hasta allí terminó la confianza. No, le va a cambiar la chapa a su puerta, ¿sí? Allí va a terminar esa confianza, ¿sí? Hasta que le cambiemos la chapa a la bendita puerta. Si este ejemplo está mal, usted en la sabiduría que el Señor le dé lo va a comprender, pero se lo pongo para cuando nuestro Padre dice que fe es la certeza de lo que se espera. Te doy mis llaves, pero tengo la certeza de que tal vez vas a agarrar la manzana que dejé, pero no es ni para el niño, hay que se la coma, ¿verdad? Pero esa certeza de que lo que está ahí adentro también lo va a cuidar como yo lo cuido, ¿sí? Entonces, si usted tiene la certeza de lo que espera, no es por lo que pise la planta de mis pies, no es porque en el nombre de Jesús, hablando solo de palabras y solo de movimiento de pies, palabras y acciones vanas, sino porque usted le cree totalmente al quien está depositando su confianza. ¿Y quién es Él? Nuestro Salvador bendito, ¿verdad? Con ese ejemplo, las palabras y las acciones podrían volverse vanas repeticiones, porque si nuestro Padre o su Hijo no están incluidos en nuestras oraciones, ¿verdad? Y en nuestros dichos, también pueden ser vanas repeticiones y acciones. Si en nuestra plegaria decimos, mi Salvador bendito, o mi Dios bendito, tengo fe, y en el nombre de Jesús, pues usted me dará a su tiempo, y ahí agréguele usted sanidad, bendición, trabajo, etcétera, etcétera, será correcto. Pero terminará siendo excelente cuando cada uno de nosotros, antes también de expresar eso, hayamos hecho algo para con nuestro Señor, ¿sí? Busque conmigo Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquí también con este versículo que no expresa la palabra fe, vamos a poder comprender algo que también tiene que ver con la fe. Porque lo que usted está pidiendo no es en sus fuerzas. Entonces eso indica que no debemos de pedir por obligación, ¿sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice Efesios 3:20. Ahora dice, Él, y está en mayúsculas, ya sabe de quién está hablando, ¿verdad? El versículo. Ahora Él, por su poder, obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o imaginar. Hermana, ya me acordé del versículo del que veníamos hablando en el camión. Ese es. Fíjense que qué curioso que con hermana veníamos platicando, hermana Lorena, veníamos platicando en el camión, pero ella empezó toda la plática, no va a dejar mentir, y es de lo que se trata el sermón. Y yo le había dicho de un versículo y era este. Pero ahora dice Él, por su poder, obrando ¿en quién? En nosotros, ¿verdad? Entonces usted y yo nada podemos hacer. Dice en otros versículos que ni siquiera tenemos la habilidad, la fortaleza o el poder de un cabello hacerlo cano, ¿sí? Y aquí nos afirma en Efesios 3:20 que es su poder el que obra en usted, es su poder el que obra en mí. Entonces, cuando le suplicamos y aquello se da, se ha dado por su voluntad y por su poder. Pero también, mire qué bendición, dice que puede hacerlo mucho más abundantemente de lo que podamos pedir, no de lo que ha pensado como pedirlo, sino que usted va a decir, lo quiero y lo quiero y lo quiero de esta forma, y usted tiene una base, una cima de cómo lo quiere. Él mismo le está diciendo a usted que esa base, que fue donde se cansó de pedir, discúlpame, dice Dios, pero yo te lo puedo hacer más abundante de lo que inclusive tú lo has podido e inclusive de lo que podamos imaginar. Miren cómo es Él para con cada uno de nosotros. Entonces no es por vanas repeticiones, sino que es por el poder que Él actúa en nosotros, ¿sí? Le quiero leer otro, déjeme leerle otro.
Dice este versículo, no descuidando, dice, nuestras propias reuniones en la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Déjeme ponerle la versión que usted tiene en sus manos. Dice, y ya lo he escuchado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si ellos oraban de esta manera, y usted y yo ya estamos más cerca de ese día, nuestra lectura y nuestra oración debe de ser más amplia para con Él. Entonces, cuando tenemos confianza con Él, es cuando le seguimos más, y esto va involucrado orar más, ayunar, si usted lo hace, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Así podría ser esa confianza con nuestro Padre. Le quiero solo leer cortito otros milagros por el tiempo. Fíjense que en Mateo 9:29 hay curación de 2 ciegos, y la palabra que está involucrada en ese milagro es conforme a nuestra fe, pero es casi la misma frase que encontramos en este Mateo capítulo 9, ¿sí? Conforme a nuestra fe. Pero hay algo que le dice también, miren, nada digan, les voy a hacer el milagro, pero ustedes nada digan. Qué curioso, ¿verdad? ¿Y saben qué fue lo primero que fueron a hacer? Lo divulgaron con pito y tambor a medio mundo. Lea el versículo y no dice así, pero nos da a entender que así fue, ¿verdad? Y fíjate que fueron varones y chambrosos. Qué difícil, ¿verdad? Pero les dice nada digan. Y yo me quedé con esa duda, Señor, ¿y por qué nada digan? Si todo lo que también he predicado es que cuando usted tenga un milagro, hey, venga, vuelva, tráigalo y expréselo, porque los que estamos aquí al frente también necesitamos escuchar eso para seguir teniendo nuestra fe, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios, llamémosle así, viva, ¿verdad? Que se vaya refrescando con esos testimonios. Pero en Marcos, porque este es Mateo 9:29, en Marcos capítulo 1, arribita del versículo 40, hay una sanidad, y también les dice allí, hey, nada digan. Pero qué bonito que allí expresa algo más abajo, y dice que lo fueron a decir también, y Jesús ya había entrado a la ciudad. Sí, en los alrededores, se quedaba en el desierto. Yo creo que yo lo estoy tocándolo. Se quedaba en los desiertos, entonces entre ellos se decían, mira, Jesús ya no va a entrar, está en el lado tal del desierto, y allá se iban a buscarlo para que les hiciese milagros. Fue así, podríamos decir también, nos ayuda a saber por qué se encontró con aquellas personas que tenían lepra. Entonces, lo que puedo expresar por lo que dice el otro versículo es que aquí les está diciendo que nada digan, porque si no ya no voy a tener entrada a la ciudad, y esta gente tiene que seguir escuchando la palabra de mi Padre. Me imagino que ese era su pensamiento. Fíjense que también en Lucas 5, versículos del 1 al 4, está la pesca milagrosa. Hace poco la leíamos, y ahí hay una palabra, le dice después de la predicación a Pedro, boga mar adentro. Lo que le está diciendo es, hey Pedro, conducite más adentro, ¿sí? Y ese lo que nos trae es obediencia, porque Pedro no es que dudara de él, lo veíamos en aquella oportunidad, sino que le expresó lo que profesionalmente había hecho con lo que tenía capacidad. Mira, las redes ya las lavé. Yo hoy que ya terminaste de predicar, ya las lavé, ¿verdad? Ya están allí, ya saqué el barco, pero fíjate que estuvimos allá, las metimos y nada pescamos. Pero ya que expresas esas palabras, o sea, voy a tener confianza en ti, las voy a volver a echar. Y le tuvieron que ayudar, ¿verdad? Y aparte de ayudar, la sorpresa que me daba en ese momento que predicábamos este versículo era que quizás dejaron hasta los peces, porque dice que inmediatamente le siguieron. Y si seguimos leyendo la Biblia hasta el final de estos 4 primeros libros de lo que llamamos Nuevo Testamento, ya no se ve que ellos regresan a hacer
lo que viene así en salvo en el momento que Él ha ascendido o antes de ascender a los cielos, dice que iban a regresar a esas labores. Pero en Lucas 5:1 podemos encontrar en ese milagro que le dice: condúcete, ¿sí? Será esa obediencia. Ahora, pensemos solo en esto. ¿Será que pedimos, pero no lo obtenemos porque en esa petición queremos nuestro propio beneficio? ¿Será que estamos pidiendo, pero hasta el día de hoy lo que pedimos no lo obtenemos porque ni siquiera se lo estamos pidiendo, sino que le estamos obligando a que dé lo que nosotros podemos decir que nos haga falta? Si esas son las palabras o si así lo estamos haciendo, bueno es que nos volvamos y le pidamos perdón. Váyase a Mateo capítulo 17. Testimonios, hermana. Amén. Mateo 17, versículo 24. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice el título? Pago del impuesto del templo. Cuando termine de leerlo, va a comprender también con ese título muchas cosas, primero Dios. Pero Mateo 17, versículo 24, dice lo siguiente: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. ¿Quiénes, verdad? Nos podríamos preguntar, pero más abajo lo dice: los que cobraban los 2 dracmas. Eso valía, ¿cuántos en dólares ahora? No tuve la oportunidad de investigarlo, pero lo que cobraban era 2 dracmas, ¿verdad? Y le dijeron: hey Pedrito, ¿será que tu maestro, verdad? Y para nuestro tiempo ahorita: hey hermanito, ¿será que tu pastor Edwin paga los impuestos de aquí, verdad? ¿Y usted qué diría? Mira, ya refleja que no, como es chambroso, refleja que no, pero aquí el pastor le puede mostrar cada recibo, ¿verdad? Idéntico hasta el día de hoy. Pero le dice a Pedrito: vuestro maestro no paga los 2 dracmas, le dice. Y dentro del lugar está nuestro Salvador bendito, ¿verdad? Ya lo escuchó. Dice el 25. Él dijo, Pedro, ¿verdad? Sí, le dice. Y después que le dijo sí, entra. Y el pobre Pedro, ¿verdad? Vuela, si no tengo ni un centavo, ¿verdad? Y va para adentro a buscarlo a él. Y al entrar en casa, mire, sin que él expresara algo al entrar, ¿quién habló primero? Jesús, ¿verdad? Ya sabía todo. Ya sabía todo. Y Jesús habla primero y le dice: ¿qué te parece, Simón? ¿Verdad? Nuestro Salvador bendito le sale con otra pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Mire cómo era la sociedad en ese momento. Se cobraban impuestos, pero aquí nos está diciendo que no eran para todos. Pero, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños, ¿verdad? Entonces Jesús y Pedro no eran extraños, sino que eran hijos de la nación de Israel, o como dice el título, cobro del impuesto, está hablando del templo, está hablando como hijos de los que también se congregaban en el templo, ¿sí? Y no me estoy equivocando, porque usted ve que hasta cuando él tenía 12 años dice que se perdía, pero no se perdía, sino que estaba escuchando de la palabra. Pedro también dice que después con Juan tenían 1 hora para congregarse, o sea que ellos iban allí a congregarse, así que eran hijos del templo o hijos de Israel, si así lo deseamos llamar. Pero él le dice que de los extraños se le cobra, ¿verdad? 27. Sin embargo, para no ofenderles, ¿y cómo les va a ofender nuestro Salvador? Si su Padre, que dicho sea de paso, también Él es Dios, es dueño de la tierra y su plenitud, que dicho sea de paso es el universo. Pero sigamos leyendo como lo expresa acá. Sin embargo, para no ofenderles,
ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero es una porción que sirve de intercambio. En una sola palabra, lo que usted anda en sus bolsas, monedas, ¿sí? Entonces, lo que le vas a sacar el pez es una moneda, tómalo y dárselo por mí y por ti. ¿Cuánto iba a valer esa moneda que le iba a sacar el pez? 2 dracmas. Excelente, ¿verdad? Excelente. Estamos poniendo atención, bendito sea el Señor. Iba a valer 2 dracmas porque se lo iba a dar, y la persona no iba a poner queja a los que les había llegado a cobrar. Uno, está más que claro lo que acabamos de leer, que a él y a Pedro no le deberían de cobrar el impuesto. Pero ¿qué estaban haciendo estos hombres? Cobrándolo. Esto nos podría suceder, haciendo un paréntesis, cuando no sabemos las leyes, hermano. Hay cosas que a usted le benefician y que lo asustan tanto, pero que es donde el abogado, es donde se hacen los colochos y la sonrisa, porque nos baja mucho, ¿sí? Porque nosotros desconocemos de las leyes. Sería bueno que para lo que tengamos ahí que ocuparlas, podamos leer esas partes para ver en qué nos benefician. Pero cerrando el paréntesis y volviendo a este milagro y sacándole ciertas palabras, el Señor le dijo, ¿verdad? Que ¿a quiénes eran? ¿A los hijos o a los extranjeros? A los extranjeros, ¿verdad? También este versículo, si usted lo ha notado, le ayuda a entender lo que Zaqueo dijo y también lo que Zaqueo hacía. Por eso es que dijo de que si algo a alguien le vio ofendido, claro que sí va. Probablemente también él era el otro de los que había cobrado impuestos a los que eran hijos de la nación. Entonces, ¿cuánto se los iba a devolver él? Tanto, ¿verdad? Nos puede dar a entender eso. Hay un impuesto, no tiene que cobrársele, y nuestro Salvador bendito le dice, ¿verdad? Quiero volver a leer la palabra, no ofenderles. Imagínense, para no ofenderles. Hermanos, si el recibo a usted de agua le llega de $11 y en este mes le llega de 90, ¿qué habría a hacer? Si pudiésemos ocupar corvo, ¿verdad? Aquí vengo y ni voy a agarrar número. ¿Por qué me están cobrando esto, verdad? Sería así nuestro enojo, y nuestras palabras, nuestro folclor saldría de lo molesto. Vamos a desear que se note por completo nuestro enojo. Pero mire lo que hace nuestro Salvador bendito. Mira, Pedrito, no les vamos a ofender, pero anda a practicar lo que bien hacías cuando te hallé. Ajá, anda a pescar, y al primero que saques le vas a meter tu dedo en la boca, ¿verdad? Y vas a encontrar una moneda y se las vas a entregar. Este hombre en su maldad se esperó, porque no dice que no. En su maldad este hombre se esperó y le dieron probablemente esa moneda. Más abajo no le expresa, ¿sí? Pero se lo dio. ¿Qué le quiero decir con esto? Hacían lo que no era correcto. Le cobraban impuestos hasta lo que no debían, y quizás hasta más en otras ocasiones. Él, siendo justo, ¿por qué? Porque los dejó seguir en su maldad. Pero más que justo, tuvo algo más: amor. Eso indica que a usted y a mí en la actualidad, usted está haciendo algo que no es correcto. No te voy a ofender, dale, ¿sí? Dale. Pero al final de lo que es tu acción, va a tener una consecuencia. Si es buena, excelente, porque son mis caminos. Pero si no es buena, entonces ahí vas a recibir lo que no debías de haber recibido, por no leer mi palabra, podría decir el Señor, ¿verdad? Entonces, esto indica que nos permite hacer su voluntad. Ahora, desde ahora en adelante, cuando usted escuche a alguien decir, Señor, ¿por qué permites esto?, vuélvase a este versículo de Mateo capítulo 17, del 24 al 7, y va a entender el por qué, ¿sí? Porque Él es respetuoso y es justo, pero sobre todo tiene un amor. No es válido, ¿verdad?, si queremos seguir en nuestros deleites, ¿sí? Él en su amor nos dejará seguir con esa acción.
¿Y qué versículo le puedo unir a esto? Efesios 3:19. Efesios 3:19. Y este versículo es el que le expresaba a mis hermanos cuando estábamos orando y cuando les hice la pregunta. Dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo. No lo estamos leyendo todo, ¿verdad? Hemos llegado al 19, se escucha un poco raro al principio, pero dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede el qué, todo, hasta el que es, hasta el que se crea y hasta el que es más listo en todo el mundo. Él, a ese hombre le excede. ¿Por qué? Porque Él está arriba de todo conocimiento. ¿Para qué dice? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y de a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Les decía a mis hermanos, vamos a morir aprendiendo del amor de Dios, pero vamos a morir y no lo vamos a conocer todo, porque nuestro pensamiento ya quedó, como decimos en buen salvadoreño, pachito, porque Él lo amplía, ¿sí? Y eso es cierto. Vamos a salir molestos y bájele a esto. Y otro ejemplo, cuando usted no tiene internet por una semana, llame y esta semana quítenmela porque no me han dado. Y algunos, bendito Dios, en ese enojo les hacen caso, ya no le viene de $45 el cobro del mes, sino que le viene de 44.50, 50 centavos ya es algo, pero se lo quitaron, ¿sí? Y su enojo tuvo ese efecto. Pero ¿qué nos pide el Señor? Que aún en eso lo dejemos, ¿verdad? Y tengamos amor. No es comprensible, hermanos. Se lo dice hasta este que está aquí enfrente, ¿verdad? No es comprensible cuando Lucas nos dice que si yo le presto una herramienta a uno de ustedes y a ustedes se les olvidó dármela, que ahí se la deje, ¿verdad? ¿Y cómo me va a mí a ayudar esa herramienta? Pero así lo dice, ¿verdad? Que me olvide de ella. ¿Por qué? Porque Él me puede dar, dice los versículos que leíamos, hasta más de hasta donde yo ya puse mi límite. Él me va a dar más de eso. Y si nosotros queremos comprender todo el amor de Él, no lo vamos a entender. Es por eso que en esta parte no entendemos. Yo siento que Pedrito no entendió. No solo dijo sacarse aquí y hacer que moneda, ¿vale? Sino que me envía a que pesque y después de pescar que se lo saque al dichoso pez, ¿verdad? Quizás haciéndole espera a que el hombre dijera, no, deja que el hombre vuelva, ¿verdad? Pero ya no le voy a cobrar, me voy. Pero no ha de haber hecho conciencia. En conclusión, hermanos, la conclusión que le dejo ahora es, ¿qué se dijo? Que es bíblico. ¿Aprendió algo esta noche? ¿Pondrá algo en práctica ahora en adelante? Queda ya personalmente en cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Incline su rostro. Padre bendito, gracias por su palabra. Gracias, mi Señor, porque nos ha bendecido con su palabra. Padre bendito, espero, mi Señor, inclusive mi persona haya podido comprender en estos versículos. Padre bendito, es incomprensible muchas cosas, pero sabemos, mi Señor, que su amor, nuestro pensamiento no lo logrará comprender. Y algunos versículos expresan que debemos de llegar a la altura del varón perfecto. Su vara está alta, mi Señor. Su árbol frondoso está alto. Perdónenos por lo que hemos hecho en esta semana, que incluye el amor y que no lo hemos tenido. Desde el momento de no atarle las cintas a un hijo pequeño, porque vos ya podés y está grande, hasta el momento de pegarle a un pequeño de 6 años, porque no se levanta temprano, cuando ni nosotros nos levantamos temprano. Padre bendito, perdónenos por expresar cosas que han herido a los demás. Estas son las cosas que mueven su corazón, que vuelven su mirada. En cuanto como hermanos cristianos dejemos de hablar lo que no es correcto, dejar de andar viendo lo que no es correcto,
y tomar su escritura y tratar de aprender. De hecho, dicho sea de paso, si en algo equivoqué, tenga la confianza, hermano, de poderse acercar y decirme: hey, se equivocó. ¿Por qué? Porque hasta yo deseo también, anhelo poder encontrar los versículos y expresarlos tal cual nuestro Salvador bendito los haya querido expresar. Padre bendito, qué bueno para mí que suceda eso. En ninguna manera me va a ofender, hermano, por el contrario, me va a estar enseñando aún más. Así debemos ser para con la escritura, celoso. Escuche todo, mi hermano, escuche absolutamente todo si está la oportunidad de hacerlo, pero de todo eso retenga lo bueno, porque reteniendo lo bueno y estando en ese continuo escuchar, claro que sí va a florecer el verdadero amor, porque ese verdadero amor no deja de ser. Nuestro Salvador bendito lo estará moviendo, o algunos lo moverá a hacer cosas que usted dirá que no son correctas. Hermanos, esta semana Pastor Edwin también hizo algo que del 100% de eso es bueno para mi persona, porque fue a mí quien me llamó. Pero le digo: Señor, y aún eso bueno, ¿por qué lo estoy recibiendo yo? Entonces, yo ya sé el final, pero si usted está en algo que es incomprensible y su mente no deja de decirle hacerlo, hágalo, porque es su Salvador bendito, nuestro Salvador Jesús, a través del Espíritu Santo que está en usted por completo. No necesita buscar otro lugar para querer agregarle más. Nuestro Espíritu Santo está completo en usted, lo está llevando a que cumpla algo para poder seguir aprendiendo. Porque si bien es cierto, podemos perder muchas cosas materiales, o inclusive puede haber alguien que lo único que posee es lo que está llevando puesto, pero ante ambas personas, el que va a estar en las moradas eternas es aquel que ha decidido cambiar lo que es difícil para el mundo, y es nuestra mente, ser distintos, ¿sí? En cuanto usted se siente y diga: y bueno, ¿cuál es la diferencia con un católico y un cristiano? Si son lo mismo o somos lo mismo. Híjole, ahí aflíjase, ahí lloremos, hermano, porque significa que no estamos haciendo las cosas bien para Dios, ¿sí? Cuando nuestro enojo se eleve, pídale que sea Él. No necesitamos de un psicólogo, no es ansiedad, no es estrés, es la falta de lectura, la falta de conversación con nuestro Salvador bendito. Esta palabra no es ajena a usted, esta palabra no es ajena a mí. Contristar, y ya se le vino a su mente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo al cual contristamos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Trato de comprender que es en ese momento cuando Él vuelve su mirada para otro lado y también permite en amor que hagamos nuestra voluntad, lo que queremos, pero que no es correcto. Pero es difícil, es difícil. ¿Quién tiene esa buena voluntad para decir este día no? Es usted, solo usted y nadie más. Padre bendito, permítanos aprender de usted, mi Señor. No es mi persona y eso es lo que me alegra, pero también, mi Señor, me pone muy pensativo porque me involucra. Soy también de los primeros que debe de aprender de su palabra, y eso también involucra el poder iniciar con esto, mis hermanos. Sinceramente, el poderle pedir perdón si mi persona no le ha saludado, si mi persona no le ha sonreído. Soy de esas pocas personas extrañas que aún existen, hermano, de aquellos que para no ofender a alguien, inclusive con la mirada, mejor la agacho y me dirijo a donde tengo que ir. Pero si en eso le he ofendido, perdón. Si me ha visto como enojado, pero no es así, le pido perdón también, ¿sí? Primero de mi persona para usted, y así también, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos la obligación primero de llegar con los nuestros, aunque sean hijos pequeños,
ellos comprenden si usted les dice, perdóname. Gracias, Padre bendito, porque sé que hemos aprendido algo, porque de principio a fin su palabra ha estado involucrada. Gracias, mi Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Puestos en pie, mis hermanos, tome lo que usted ha decidido y la cantidad que así le permita hacerlo contento, no por necesidad, como dice la palabra.